Marcos capítulo 1, verso 40 dice así: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amén. Papá, te damos gracias. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Oramos que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, sabemos que tú estás en cada uno de nosotros. Sabemos que no necesitamos ningún intérprete, sabemos que no necesitamos ningún intermediario para que tú hables directamente con cada uno de nosotros. Te damos gracias y te pedimos eso, Señor. Nosotros deseamos escuchar tu voz, deseamos tu mensaje, Señor, porque es tu vida la que nosotros anhelamos, Señor. Es tu poder el que nosotros necesitamos, Señor. Es a ti a quien adoramos. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu palabra transformándose en vida y en poder en cada uno de nosotros. Amén. A mitad de semana estábamos en la reunión de oración y nos pusimos a conversar acerca de que nosotros le pedimos cosas a Dios y que al mismo tiempo que nosotros le pedimos cosas a Dios, nosotros le decimos a Dios que estamos dispuestos a obedecer a Dios en lo que Dios quiere. Y ahí nos vemos en qué pasa cuando lo que nos sucede es malo. ¿Qué pasa cuando la situación que nosotros estamos viviendo no nos dan ganas de vivirla? ¿Qué pasa cuando vemos que hay otra persona que está viviendo una situación triste, angustiante, desesperante y no nos da, no nos alegra que esa persona esté viviendo una situación de esa magnitud? Entonces, ¿qué hacemos? Oramos. Pero ¿y si nosotros decimos que... ¿Sí, perdona? Si nosotros decimos que estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere y cuando viene una situación a nuestra vida, nosotros lo que hacemos es, en vez de aceptarla, ir a pedirle a Dios que cambie lo que nos está pasando, quizás entonces podemos vernos enredados en que, ¿qué hacemos entonces? ¿Vamos a pedirle a Dios que cambie la situación que estamos viviendo o simplemente aceptamos la situación que estamos viviendo porque quizás venga del Señor? Entonces, si yo le digo al Señor que lo voy a obedecer, ¿para qué le voy a pedir que Él cambie lo que vino? ¿Se entiende? Entonces elegí esta historia porque en Marcos capítulo 1, verso 40 dice que viene un leproso a Jesús. Este leproso, como todos los leprosos de esta época, ya tenían su vida determinada por la misma lepra. Los judíos de esta época, los judíos hasta la época de hoy, en esta época los judíos tienen leyes especiales para los leprosos. En esta época no hay remedio para la lepra. La lepra es una enfermedad contagiosa que ellos no pueden curarla. Entonces ellos tienen sus propias reglas, sus propias leyes. Si vos estabas enfermo de lepra, tenías que declararlo y tenías que alejarte de la ciudad e ir a vivir en un lugar apartado donde otros leprosos vivían. Esa era la ley. Y si vos te acercabas a una persona sana sin avisarle que tenías lepra, podían matarte. Eras digno de ser apedreado hasta morir. Y esa era la ley, esa era la regla, esa era la realidad. Este leproso ya tiene su vida determinada. ¿Por qué? Porque es leproso. Y si sos leproso tenés que abandonar tu casa, tenés que abandonar tu familia, tenés que abandonar tu entorno y te tenés que ir al lugar apartado donde viven los enfermos como vos. Tenés que aislarte de los sanos y ir a vivir a ese lugar. Entonces ya tenés la regla, ya tenés determinado qué es lo que te va a pasar porque tenés una enfermedad. Y no solamente sabe qué es lo que tiene que hacer, sino que ya tiene una respuesta a su condición. ¿Por qué me tocó a mí tener esta enfermedad? Ellos ya también se habían hecho esa pregunta y ya también tenían respuesta. Tenés esa enfermedad porque Dios quiere que tengas esa enfermedad. Tenés esa enfermedad porque es un castigo. Ellos creían esto.
Si vos tenés lepra es porque Dios te está castigando. Dios te puede estar castigando porque vos hiciste las cosas mal, o Dios te puede estar castigando porque los que hicieron las cosas mal o fueron tus padres, o fueron tus abuelos, o fueron tus bisabuelos, o fueron tus tatarabuelos. Porque está escrito en la palabra de Dios que Dios visitaría la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Entonces puede haber sido un montón de gente antes que vos que hizo las cosas mal y ellos merecían el castigo, y por eso el castigo te cae a vos. ¿Por qué? Porque alguien hizo las cosas mal, entonces vos estás enfermo. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué sos leproso? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces acá tenemos una persona que está viviendo una situación horrible, una situación de enfermedad, una situación que ya tiene hasta leyes para esta situación. Esta persona no es que esté dudando, ay, ¿qué hago? ¿O qué no hago? No, ya sabés lo que tenés que hacer. Me presento delante del sacerdote, voy a la iglesia. No tenés que ir a ningún lado ni presentarte delante de nadie. Vos tenés que aislarte e irte al lugar donde están los leprosos, donde están los que son como vos, los enfermos como vos. Pero no habrá algún tipo de esperanza, capaz que yo puedo pedir algún tipo de favor. No, vos no podés pedir nada. Vos te tenés que alejar, te tenés que ir, porque vos ya estás condenado. Tu situación ya es de condena. Dios te está condenando por esta situación. Con esta situación, entonces vos lo que tenés que hacer es alejarte de todos los años. Si por alguna casualidad vos ibas acercándote a un leproso, el leproso tenía la obligación, bajo pena de muerte, de empezar a gritar inmundo para que vos te dieras cuenta que te estabas acercando a un leproso y tuvieras la oportunidad de alejarte del leproso. ¿Por qué? Porque si es contagioso y si te acercás al leproso y el leproso te contagia de lepra y vos terminás leproso, vas a terminar también alejado y aislado y condenado. No te agarrás la lepra por casualidad, no te agarrás la lepra por accidente, te agarrás la lepra, ellos están convencidos de que te agarrás la lepra porque es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tenemos la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Y si nosotros decimos que queremos seguir a Jesús y servir a Jesús y obedecer a Dios en lo que sea que Dios quiera, entonces si nos toca lepra, ¿qué hacemos? Y obedecemos, agachamos la cabeza y nos vamos a vivir con los leprosos. Es lo que haría cualquier persona usando la lógica. Yo quiero ser obediente a Dios. Dios me mandó lepra. Es horrible lo que Dios me mandó. Capaz que me lo merezco. Capaz que es un castigo por mi padre, mi abuelo. Es lo que tengo. Entonces, ¿qué hago? Acepto esta realidad triste y empiezo a vivir con esta triste realidad. Y hay un montón de gente hoy, un montón de cristianos hoy que viven de esta manera. Suceden cosas horribles, suceden cosas malas, accidentes, enfermedades. La vida sorprende con diferentes situaciones no deseadas y uno puede verse motivado a aceptar simplemente lo que sucede como la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiso. Si Dios no hubiera querido, no hubiera pasado. Es lo que Dios quiso. Si Dios quisiera que esta situación cambie, entonces Dios hará algo para que esta situación cambie. Mientras tanto, yo acepto y viviré mis días con esta condición. Sea cual sea la condición. Sea cual sea la mala noticia que llegó a tu día. Llegó la mala noticia, solo puedo aceptarla y vivir con ella. Eso es lo que ellos piensan. Es el contexto en el que está sucediendo esta historia. Ahora, esta historia no tiene nada que ver con lo que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque este leproso está haciendo lo que no tendría que hacer. ¿Por qué? Porque este leproso tendría que obedecer las leyes. Tendría que estar adelante de un hombre sano. Y Jesús nunca andaba solo. Jesús estaba rodeado de sus discípulos, que no eran solo los 12. Y Jesús no solamente andaba siempre rodeado de sus discípulos, sino que andaba rodeado de un montón de gente. Gente que quería ser sana, gente que quería tener la última novedad, había un montón de curiosos, y nosotros sabemos que inclusive a Jesús lo seguía gente que quería criticarlo y que estaban buscando a ver qué Jesús hacía de mal para poder denunciarlo. Entonces siempre Jesús estaba rodeado de personas, y este leproso,
Aunque la historia nos está relatando como si fuera una película en que solamente hay dos personajes, el leproso y Jesús, no estaban solamente el leproso y Jesús. Había un montón de gente. Entonces este tipo, que tendría que estar aislado, porque es lo que la vida le destinó. Estar enfermo con una enfermedad que es una condena divina, es un designio de Dios. Designio de Dios. Sin embargo, este hombre, rompiendo todas las reglas, se acerca a Jesús, una persona sana. Estamos convencidos que mientras Jesús estaba rodeado de otro montón de personas sanas, inclina la rodilla delante de Jesús y hace una declaración: si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo que limpiarte? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que limpiarte? ¿Que no sos limpio? No. Y de alguna manera soy movido a pensar que la enfermedad de este hombre era algo quizás que se podía notar fácilmente. Porque el relato dice que era leproso y que se inclina delante de Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús sabe que el leproso, o sea que quizás la enfermedad estaba notándose en esta persona. O esta persona mostró donde tenía la lepra. Para los que no saben, la lepra es una enfermedad que se te empieza a pudrir la piel en vida. Te empieza la piel, el cuerpo se te empieza a pudrir. Debe tener quizás olor feo, a carne podrida, no sé. Ahora este hombre está ahí parado y dice el verso que Jesús le dice algo que esto solo pasa con Jesús en la tierra. El designio de Dios está determinado. Dios habló. Este es leproso. Nadie tenía ningún tipo de dudas acerca de esto. Cuando a vos te va mal, es porque Dios te está castigando. Porque si Dios no quisiera que esto te pasara, esto no te pasa. Todas las cosas pasan porque Dios, que es el que tiene el control de todas las cosas, permite o no permite. No sé qué es lo que te pasó, pero si te pasó, a Dios no se le escapó. No es que pasó y Dios no se dio cuenta de que te iba a pasar lo que te pasó. No, Dios está viendo absolutamente todo. Y si esto te toca, es porque Dios sabe y Dios está permitiendo que te toque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que decimos que seguimos a Dios fielmente y que lo amamos con todo nuestro corazón? Aceptamos lo que Dios nos da y calladitos la boca y hasta bien contentos. Este hombre, este leproso, ¿qué tendría que estar haciendo? Viviendo bien contento su testimonio de leproso creyente dentro del grupo de los leprosos y diciéndole a los otros leprosos tristes: hay gloria en la presencia del Padre, hay gloria en la casa de Jesús. Jesús nos ama, somos leprosos, nos estamos pudriendo, nos estamos muriendo, pero gloria al Padre que nos ama, vamos a ir a la gloria eterna. Así que vamos, leprosos, cantemos un himno a Dios mientras muere sonriente y digno. Sin embargo, este no está haciendo eso. Decidió ir a arriesgar su vida, romper todas las reglas para postrarse delante de Jesús, creyendo que es Dios, y pedirle: si vos querés, me podés sanar. Cuando este Dios al que él está pidiéndole ayuda es el Dios que lo tiene leproso. Y el Dios que lo tiene leproso, dice el verso que Jesús fue movido a misericordia. O sea que Jesús sintió el dolor y el sufrimiento de este leproso, entonces fue movido a misericordia y hizo algo que no tendría que hacer: tocarlo. Te dije, si vos sos leproso y alguien se acerca a vos, puede correr riesgo de enfermarse. Sin embargo, Jesús no tiene problema y lo toca. Yo no sé si Jesús tocó al leproso donde se le notaba que estaba leproso, pero yo me imagino que lo debe haber tocado donde estaba leproso. No lo tocó en la parte sana de la cara, si era en la cara que tenía la lepra. Lo debe haber tocado en la parte podrida de la cara y le dijo: sé limpio. Y dice que en ese momento el hombre fue limpio al instante. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que hay una posibilidad
en el que vos y yo podemos presentarnos delante de Dios. Nosotros que amamos a Dios y que queremos hacer su voluntad y que queremos recibir lo que sea que Él quiera darnos, nosotros lo queremos recibir. Pero hay cosas que Él quiere darnos, o Él puede darnos, o Él puede permitir que nos sucedan, que nosotros tenemos la chance de ir a Él y pedirle por favor que se lleve lo que nos acaba de tocar, o pedirle a Él de que lo que nos tocó no nos está gustando y que por favor lo cambie. La lepra que me tocó no me gusta y si vos querés, vos podés quitármela. Quiero quitártela. Entonces acá hay un relato muy claro. Sea cual sea la situación que te toca, si esa situación no estás entendiéndola, esa situación te está haciendo sufrir, esa situación trae un problema a tu vida, o esa situación no la estás viviendo vos, la está viviendo otra persona, vos podés hacer lo que hizo el leproso. Vos podés ir delante de Jesús y decirle a Jesús, yo sé que vos podés ayudarme a mí, sea cambiando la situación que estoy viviendo o la situación que está viviendo esta otra persona, sea dándome una chance nueva, sea borrando esto que ha sucedido, sea como sea, yo sé que vos podés ayudarme. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir eso que nosotros no queremos aceptar su voluntad? No, nosotros queremos aceptar su voluntad, pero también nosotros sabemos que tenemos la chance de ir a pedirle a Él un favor. Hay personas que piensan que no se tiene que hacer esto con Dios, que a Dios no hay que pedirle que cambie nada, porque Él sabe qué es lo que está haciendo. Y hay personas que piensan que si vos te acercás a Dios a pedirle a Dios que Dios cambie algo de lo que Él está haciendo contigo, aunque sea muy doloroso, en realidad lo que estás haciendo es ser atrevido, ser necio y ser cobarde. Porque si Dios te lo envió es porque es perfecto. Entonces no conviene ir a pedirle a Dios que Dios cambie lo que Él está haciendo. Y si lo haces es porque o sos cobarde, o sos necio, o por algún motivo que no está bien. Ahora, cuando Dios se presenta a nosotros, Él se presenta como Señor. Pero no es el nombre con el que a Él le gusta que nosotros nos acerquemos a Él. Cuando Jesús le pidieron que les enseñara a orar, Jesús dijo, ustedes cuando oren, oren así. Jesús no dijo, Señor nuestro que estás en el cielo. Jesús dijo, Padre. Dios es Señor porque Él hizo todas las cosas de toda la realidad. Pero cuando Él decidió relacionarse con nosotros, Él no decidió relacionarse con nosotros solamente como Señor. Él decidió relacionarse con nosotros como Padre, como papá. Y los que son hijos saben, y los que tienen hijos saben, espero que todos los presentes hayan tenido esa oportunidad, de lo que significa tener un papá o una mamá que te ama, a la cual vos podés acudir o a los cuales vos podés acudir a pedirles que cambien la comida del mediodía porque la sopa no te gusta. O poder ir a pedirle a papá y a mamá que te compren un nuevo par de zapatos porque los que tenés están rotos y feos. Los hijos sabemos lo que significa poder acudir a papá o a mamá a pedirle un favor. Dios no es Señor de esclavos. Dios es papá de hijos. Los hijos, por lo tanto, podemos ir a nuestro papá a pedirle que cambie absolutamente todo lo que nos ha tocado como hijos mimosos que Él dice que somos. ¿De acuerdo? Ahora hay otra historia que voy a leer. Y esto que te estoy diciendo, mirá, me estoy pasando por alto. Jesús mismo lo hizo.
Mateo capítulo 26, el verso 39 dice: y adelantándose un poco, Jesús cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Vos y yo sabemos que Jesús sigue diciendo: pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús dice: yo voy a hacer lo que vos quieras. Lo que vos quieras está bien. Ahora fíjate esto, lo que el Padre quiere, Jesús está diciendo que en ese instante no es lo que Jesús quiere, ¿sí? Padre, pasa de mí esta copa si es posible, pero que no sea lo que yo quiero. Jesús no quiere lo que el Padre quiere. Yo quiero, papá, que vos sepas que este plato de sopa yo me lo voy a tomar, pero no quiero, no es lo que me gusta. Si me lo tengo que tomar, lo voy a tomar. Pero si podés cambiarlo, si es posible, a mí me gustaría comer otra cosa. El plato de sopa te toca. El plato de sopa me toca. Pero yo sé que a papá yo le puedo pedir que lo cambie. Jesús mismo nos da testimonio de que es así. Entonces toda esa argumentación de que si a vos te toca lo que te toca y no seas cobarde o no seas necio, no pidas que Dios cambie, no tiene lugar. Yo soy hijo. Y cuando a mi papá me da algo, yo tengo derecho, tengo la oportunidad, porque mi papá me lo ha dado, me lo ha enseñado. Puedo ir a reclamar, puedo ir a pedir, puedo ir a por favor, si vos querés. Yo sé que vos tenés una comida más rica. Yo sé que ahí hay otra cosa. Yo sé que en el horno estás haciendo otra cosa. ¿Por qué me querés dar esta sopa horrible a mí que no me gusta? Si yo sé que ahí adentro del horno vos tenés otra cosa más rica. Vas a comer de lo más rico que hay en el horno, pero primero te vas a tomar la sopa. Esta otra historia está en 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12, verso 13. Es la consecuencia de lo que ha pasado con David y Betsabé. ¿Cuánto conocen la historia de David y Betsabé? David el rey de Israel. El rey de Israel tiene las esposas que el rey de Israel quiera porque es el rey. El rey de Israel puede casarse con la doncella que quiera, con la mujer que quiera, mientras cumpla con los requisitos del pueblo, que es que tiene que ser una mujer soltera. Ahora dice que David está en el palacio, el pueblo se fue a la guerra, David se quedó en el palacio tomando sol y vio a una mujer hermosa bañándose y le dijo a sus siervos: vayan y traigan a aquella mujer, y la trajeron al palacio y David se acostó con ella y después la envió de vuelta a su casa. Es el rey, hace lo que quiere. Nadie dice nada de lo que el rey hace. Ahora, esta mujer queda embarazada del rey y su esposo, ¿dónde está? Peleando en la guerra. ¿Peleando para quién? Peleando para el rey David. Entonces el rey David dice: no, ella está embarazada, va a tener un hijo, todo el mundo va a saber que está embarazada. No, entonces en vez de arrepentirse, él dice: traigan al esposo de esta mujer. Mandan al esposo y el David le dice: vos sos un muy buen soldado, entonces vos podés dormir hoy acá y después yo te voy a mandar dentro de unos días con noticias para allá al campo de batalla. Y el hombre sale de la presencia del rey y se acuesta a dormir en el patio con los demás soldados, en vez de ir a su casa, porque el rey David pensó: este va a venir, su esposa es hermosa, va a ir a acostarse con su esposa, y cuando su esposa dé a luz, va a ser obviamente de él, porque es obvio que va a acostarse con su mujer. Tiene la oportunidad de soldado, viene del campo de batalla, va a ver a su mujer esposa, a su mujer hermosa, van a tener relaciones y ahí ya queda todo tapadito. El hombre se acuesta a dormir en el patio. Al otro día el rey David lo llama y le dice: pero ¿por qué no te fuiste a tu casa? Y el hombre le dice: no, mi rey amado, mis hermanos soldados están durmiendo en tiendas. Yo no voy a dormir en mi cama con mi esposa mientras mis hermanos están durmiendo en el campo de batalla. Traigan alcohol. Y hace una cena el rey David y trae mucho alcohol y emborracha a este hombre. Borracho, fresco no lo va a hacer, pero borracho va a ir a la cama de su esposa. Y este hombre borracho va a dormir con sus soldados. ¡Qué maldad! Entonces el rey David dice: bueno, ya que este no va a ir a acostarse con su esposa, escribe una carta, se la da al soldado y le dice: esta carta se la das a tu capitán. El soldado va, se llama Urías, va
al campo de batalla, le entrega la carta al capitán. Cuando el capitán lee la carta, dice: cuando la batalla se ponga bien complicada, vos dejás a Urías solo y haces que los demás retrocedan. O sea, cuando empiecen a pelear y la batalla se ponga bien complicada, vos dejás a Urías y salen todos corriendo. Mandalo adelante. Entonces el capitán hizo exactamente eso. Urías, a vos dale que venís descansado, vos vas adelante, peleás adelante. Y cuando Urías iba avanzando, el capitán los paró a los demás y Urías se fue solito. Y cuando salieron, Urías se encontró solo, matan a Urías. Ahí el capitán le manda noticias al rey David: rey David, no sabés lo que pasó, horrible, mataron a Urías. Entonces el rey David lee y dice: ay, qué horrible, mataron a Urías. Llamen a la esposa de Urías que venga a hacer el duelo por su esposo muerto. Traigan a esa pobre viuda. Y yo, como soy un rey tan bueno, ahora que esta pobre mujer ha quedado viuda, yo me casaré con ella para que no quede viuda. Y así el rey se casa con esta mujer que ahora es viuda. Y después ella ahora está embarazada, va a tener un hijo, pasaron los meses y, colorín colorado, esta novela argentina o venezolana ha terminado. Entonces viene este verso, aparece el profeta, porque todo esto Dios lo vio. Aparece el profeta de Dios, el sacerdote, va a hablar con David y le dice una historia así: había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía una sola oveja. Y esa oveja que este hombre pobre tenía era como un animal de estimación para él. Vivía dentro de la casa con él y este hombre la criaba y era como su amiga. Era su animalito de estimación. Y un día al hombre rico vino un pasajero, vino un extranjero. Y el hombre rico tenía que hacer una cena para el extranjero. Entonces el hombre rico hizo que le quitaran la oveja al hombre pobre para matarla y servirla a su amigo y no sacrificar ninguna de sus propias ovejas. Entonces David se enojó y dijo: ¿dónde pasó eso? ¡Qué horrible! Hoy mismo morirá la persona que hizo eso. Y el profeta lo miró y dijo: fuiste vos, porque vos podías haber tomado de todas las mujeres que tenías en el reino. Sin embargo, fuiste a tomar la mujer de Urías y no conforme con eso, lo mataste en el campo de batalla. Entonces dice el verso 13, entonces, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13, entonces David le dice a Natán, al profeta: he pecado contra el Señor. Y Natán le dice a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se puso perfume, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió te levantaste y comiste pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Una historia terrible, pero tiene una enseñanza hermosa. Dios dice: el niño que vos tenés, el que nació
de todo esto que vos hiciste que no tendrías que haber hecho, va a morir. Dios se lo dice. Sin embargo, aunque es Dios el que le dice a David que su hijo va a morir, David va a orar y ayunar 7 días. ¿Por qué lo haces, David? Porque quién sabe, Dios tenga misericordia de mí. David sabe lo mismo que sabía el leproso. Capaz que Dios tiene misericordia de mí. No vayas, leproso, ¿qué vas a ir a hacer allá? ¿No ves que vas a hacer que te maten? No me importa, yo no quiero seguir leproso. Capaz que Dios, que es bueno, tiene misericordia de mí y cambia mi condición. Capaz que Dios cambia su parecer y me quita la lepra. Dios le dijo a David que el hijo que le dio la mujer, Betsabé, iba a morir, pero David, no conforme con eso, se tiró a orar para ver si podía cambiar el corazón de Dios. Y tanto fue el lloro y el clamor de David que las personas que vivían con David tenían miedo de decirle que el niño había muerto porque pensaban que si le decían que el niño había muerto, David podía quitarse la vida, lastimarse a sí mismo. Pensaban que el hombre podía tirarse por una de las ventanas del palacio para matarse. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era demostrar un amor tan grande por ese niño que temía por la vida del rey. ¿Se entiende? Imagínate si nosotros te vemos en una situación de plena angustia, muy angustiada, muy angustiado. Estás ayunando, no estás comiendo, gente, pasaron 7 días ya y no podemos levantarte del piso. Estás tirado en el mismo piso del cuarto que te tiraste hace 7 días porque estás pidiéndole a Dios que haga un milagro. Y nosotros ahora nos tenemos que acercar a vos a decirte que el milagro que estabas pidiendo, Dios no lo hizo. ¿Cómo lo va a tomar? Y si mirá cómo está ahora, que el niño estaba vivo y había esperanza. Mirá cuando vayamos y digamos que la esperanza se fumó. Pero él se da cuenta y les dice, el niño murió. Y ellos le dicen, sí. Entonces se levanta, va, se pega un baño, se perfuma, se cambia la ropa y dice, tengo hambre. ¿Qué estás haciendo? Es más, antes todavía fue y adoró a Dios, se mandó un culto personal, puso unas alabanzas y cantó unas canciones ahí, decía, tú eres grande, tú eres maravilloso, estuvo ahí haciendo culto, después pidió comida. Y le dicen, ¿qué estás haciendo? No entendemos, cuando el niño estaba por morir, estabas todo mal, y ahora que te decimos que murió, la noticia más horrible, vos te levantás y haces estas cosas que estás haciendo. A veces nosotros podemos ir a orar a Dios para que Dios cambie su voluntad. Podemos ir a pedirle a Dios que Dios cambie lo que nos tocó, como hizo el leproso. Y a veces Dios puede tener misericordia de nosotros y cambiar su voluntad. ¿Sabes qué? Está bien, no tome la sopa. Me voy a tomar yo la sopa. No te toca sopa. Quería que tomara sopa, pero ¿sabes qué? Tomaste sopa ayer, no te vas a morir por no tomar la sopa. Te voy a sacar la sopa. No tenés sopa. Así que ahora vas a comer esto que te gusta. Sin sopa, sin sopa. Oh, qué bueno que es mi papá. Era bueno papá igual aunque quisiera tomar la sopa aunque no te gusta. Pero el leproso pidió y recibió lo que quería. Ahora David está pidiendo y no recibe lo que pidió. Él pedía que el niño se salvara. El niño no se salvó. Aunque David no recibió lo que estaba pidiendo, David no se quedó sin respuesta y David, aunque no recibió lo que estaba pidiendo, David recibió algo. ¿Por qué digo que David recibió algo? Porque si David no hubiera recibido ese algo especial, David no hacía las cosas que hizo. ¿De dónde este hombre sacó ese entendimiento? ¿De dónde este hombre sacó esa sabiduría? ¿De dónde este hombre sacó esa entereza? ¿De dónde este hombre sacó esa resiliencia, esa capacidad de superar la dificultad? ¿Cómo lo logró? Estaban todos sorprendidos diciendo, ¿qué es esto? Esto es ilógico. Si alguien está sufriendo mucho, pidiéndole algo a Dios y Dios no se lo da, no se levanta con esta firmeza, no se levanta con esta convicción, no se levanta con esta esperanza, no se levanta a perfumarse, a bañarse, a arreglarse, a comer, no se levanta de esta manera. Este David tiene algo.
David dice esta frase: yo estaba pidiendo que el niño se salvara, porque capaz que Dios tenía compasión de mí. Mas ahora que el niño murió, yo no voy a lograr que el niño vuelva. Él no va a venir a donde yo estoy, pero yo voy a ir a donde él está. ¿Dónde está David? ¿Cómo sabes dónde está? Y no solamente esto, ¿cómo sabes dónde está? Sino, ¿quién te dijo a vos que vos vas a ir a donde él está? Mientras David oraba, yo estoy convencido que Dios, su Padre, vino a estar con él esos 7 días, a explicarle a David, a enseñarle a David por qué el niño iba a morir, a dónde el niño iba a ir, cómo el niño iba a estar y cuándo David iba a ir a estar con el niño. Capaz que no el día, pero a donde este niño va, vos también vas a estar. Esta frase que David les está diciendo a ellos, David la sacó de algún lado. David no está mintiendo, David no está inventando, David está diciendo algo que él recibió. ¿Cuándo lo recibió? Cuando él estaba clamando por la vida de su hijo. Él se levanta y no precisa que lo consuelen, porque él ya está consolado. No precisa que lo afirmen, porque él ya está afirmado. No precisa que lo llenen de esperanza, porque él ya está lleno de esperanza, ya está lleno de ánimo. Él ya pasó el duelo, él ya está fortalecido. ¿Y cómo lo logró? Porque lo logró en la oración. David no recibió lo que él pedía, pero él recibió. Entonces vos y yo podemos tener situaciones y nosotros podemos ir a orar para que Dios cambie esa situación. Y aunque Dios no cambie esa situación, en la oración Dios te va a dar lo que necesitas para poder resistir esa situación. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Y tu Padre no te va a dejar abandonado diciendo, manejate, arreglate como puedas. No, tu Padre va a venir a acercarse a vos y te va a decir, ¿sabés por qué yo te levanto a las 6 de la mañana? Y te pongo este trapo blanco en arriba del cuerpo. ¿Sabes por qué yo te saco de tu camita calentita y te pongo esto que se llama túnica? Para que vos vayas a un lugar donde hay niños completamente desconocidos, que algunos hasta te maltratan, porque es necesario y es bueno para vos y vas a aprender. Y papá te ama y papá va a estar ahí pendiente y los primeros días vas a ver y después vas a ver que te va a gustar, porque esto es bueno para vos. Papá no te va a dejar solo y abandonado. Papá va a darte lo que vos estás necesitando. Papá va a darte esa explicación. Mirá lo que dice en Filipenses capítulo 6. Perdón, Filipenses 4, el verso 6. Por nada estén angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Amén. Y aunque Dios no te dé lo que vos pidas, como a David, el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo voy a pedirle a Dios lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo deseo que pase. Yo voy a pedirle a Dios que Dios cambie absolutamente todo lo que a mí me parece desagradable o lo que me parece desagradable que le está pasando a mis hermanos. Voy a pedirle a Dios, Él me dijo, no te angusties, vení y pedime. Y si yo no cambio lo que vos me estás pidiendo que cambie, yo te voy a dar a vos algo que sobrepasa todo entendimiento. Yo te voy a dar una paz. Y paz en unas definiciones dice que es ausencia de guerra. O sea que lo que Dios dice, yo te doy paz, y algunos piensan que si Dios me va a dar paz es porque la guerra se va a terminar. No, pero hay otra definición de paz que es calma, tranquilidad. ¿Te acordás cuando Jesús está durmiendo en medio de la tormenta y tienen que ir a despertarlo? Que parece loco, estás en un bote de pescadores, hay una tormenta, que dice el verso que parece que el barco se rompe y Jesús está muy dormido ahí. O el barco no se rompía tanto, o Jesús tiene el sueño muy pesado. Van a despertar a Jesús, porque Jesús está durmiendo como un bebé, en calma, en tranquilidad, mientras alrededor de él hay una tormenta, una tempestad, y eso Dios promete dárnoslo a nosotros.
Vos no te angusties, vos vení, pedime todo lo que te está molestando. No dejes de acercarte al Padre a pedirle que cambie lo que vos pensás que tiene que cambiar. Porque o Él lo cambia, o Él te explica, te da el conocimiento, te da la sabiduría, te da el discernimiento, te da todas las explicaciones necesarias para que vos entiendas y puedas tener el material necesario para superar esa etapa de tu vida. Pero jamás te va a dejar desamparado, jamás te va a dejar sin contestación. Entonces, sea cual sea la situación, no dejamos de ir a pedirle al Padre el favor del Padre. No nos conformemos. Si Dios quiere que pasemos situaciones difíciles, Dios sabe, las vamos a pasar, porque estamos acá y nosotros no somos Dios. Lo que Dios sabe o tiene que saber es que nosotros no vamos a desistir de Él. Nosotros no vamos a darle la espalda. Pero no vamos a dejar de pedirle a nuestro Padre que su favor sea sobre nosotros y sobre las personas que conocemos y sabemos que necesitan un favor de parte del Padre. Así que no nos resignamos, no nos conformamos, no nos rendimos, porque tenemos un Padre que nos enseña que no solamente podemos, sino que debemos ir a Él a pedirle ayuda cuando cualquier situación nos está angustiando. Amén. Amén. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Papá, una vez más te damos gracias por tu palabra. Oro por cada una de las personas que está aquí en este lugar, Señor, por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que vea después este video, papá. Cada uno de nosotros tiene situaciones. Algunos de nosotros ya hemos decidido resignarnos y no pedir más. Papá, mientras tengamos tiempo, mientras tú no nos digas lo contrario, mientras nos demos cuenta de que hay posibilidad que ninguno de nosotros se rinda en ninguna de las peticiones que hay en nuestro corazón, que los sueños no se mueran, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret, que los sueños no sean abandonados, que no abandonemos, que no nos rindamos, que no resignemos absolutamente nada, porque en ti todo es posible. Si tú quieres, tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Si tú quieres, Jesús, nosotros sabemos que puedes sanarnos. Si tú quieres, Jesús, nosotros sabemos que puedes darnos la capacidad para nosotros lograr lo que nos hemos propuesto. Porque si tú quieres, Señor, nada es imposible para nosotros. Si tú quieres, papá, nada es imposible para nosotros. Nada es imposible para vos. Nada es imposible para vos. Para los que creen, nada es imposible. Entonces van al Padre y piden. Nada tiene que ser imposible para vos. Para vos, a vos te hablo, nada tiene que ser imposible para vos. Imposible es una palabra que hay que erradicar de tu vocabulario. Imposible es una palabra que tengo que erradicar de mi razonamiento, porque no hay nada imposible. Yo puedo ir a mi Padre y pedirle a mi Padre que haga posible lo imposible. Y mi Padre, que es poderoso, puede hacer posible lo imposible. Nada es imposible para los que creemos en Jesucristo. Nada es imposible para vos. Nada es imposible para vos. Seguí golpeando la puerta del Padre. Seguí acercándote al trono de la gracia. Seguí pidiéndole al Padre que transforme lo que querés que el Padre transforme. Seguí pidiéndole al Padre que te dé la habilidad que querés tener. Seguí pidiéndole al Padre. No importa lo que te digan los demás. No importa lo que los otros leprosos te digan. No importa lo que digan ellos. Tenés que tener en claro: nada es imposible para tu papá. Para tu papá, nada es imposible. Y te digo otra cosa: sos el preferido, sos la preferida de tu papá. No hay nada que tu papá no esté dispuesto a hacer para que vos estés sonriendo.
No dejes de ir a pedirle a tu papá que te favorezca. No dejes de ir a pedirle a tu papá que favorezca a las personas que amas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, eres tú en nosotros. Eres tú en nosotros el que nos enseña. Eres tú en nosotros el que nos dice sí, así es. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.